Buenos días, mi nombre es Jon Salmantón García, soy epidemiólogo en el Hospital Universitario de Colonia y hoy les hablaré al respecto de los pacientes con neoplasias hematológicas y trasplantes hematopoyéticos que estén infectados con COVID-19. Estos son mis conflictos de intereses, así como los del proyecto EpiCovid-EJA, que es de donde vienen todos los datos que presentaré hoy. Y para ponernos un poco en antecedentes, como todos sabemos, los pacientes hematológicos tienen un riesgo incrementado de adquirir infecciones y esto es debido sobre todo al déficit inmunitario que arrastran, así como al posible tratamiento antineoplástico que estén recibiendo. Las infecciones pueden ser causadas sobre todo por tres tipos de patógenos: bacterias, hongos o virus. Y precisamente en este último grupo es donde me voy a centrar, más en concreto, en el virus SARS-CoV-2. Al respecto de este virus, una fecha clave es marzo de 2020, porque es cuando se declaró la pandemia por la enfermedad causada por este virus, en la cual el 2-3% son pacientes hematológicos y se ha mantenido más o menos estable a lo largo de este tiempo. Y la otra fecha importante es diciembre del 2020, porque es cuando aparecieron las primeras vacunas contra SARS-CoV-2. Sin embargo, en los pacientes hematológicos no siempre han funcionado igual que en la población general, debido precisamente al déficit inmunitario que estos pacientes presentan y potenciales interacciones con su tratamiento antineoplásico. Ahora sí, centrados ya en los datos sobre estos pacientes, veremos en la mayoría de las diapositivas los tres colores que vemos ahora mismo: verde, azul y amarillo, y hacen referencia a datos antes de la vacuna, después de la vacuna y específicamente sobre la cuarta dosis. En cuanto al sexo, no vemos realmente que haya habido cambios a lo largo de la pandemia: 40-60% de diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, en cuanto a la edad, sí que vemos cómo con el tiempo, debido a las vacunas y también a los cambios en las variantes, está más centrado actualmente en pacientes más adultos o mayores. De hecho, en el grupo de pacientes de 26 a 50 años, todos los pacientes se encuentran en el extremo superior del rango. En cuanto a las comorbilidades, la más importante siempre han sido las cardiopatías, que son también las más importantes a nivel de la población general para con COVID-19. Otras importantes son diabetes, enfermedad pulmonar, tabaquismo o incluso obesidad. Y lo que sí que observamos es cómo el número de pacientes sin ninguna comorbilidad se ha mantenido más o menos estable y ahora está bajando un poco a los pacientes sin ningún riesgo y están incrementando los que tienen eh, cardiopatías, que bien puede estar ligado a al propio incremento en la edad de los pacientes. En cuanto a la neoplasia de base, la mayoritaria siempre ha sido el linfoma no Hodgkin, después el mieloma múltiple, leucemia mieloide aguda y leucemia linfoide crónica. El resto de las neoplasias han ido descendiendo en su prevalencia y en los últimos momentos se centra más en las cuatro primeras que he mencionado. Y si nos fijamos en el estado de la neoplasia al inicio de la infección, vemos cómo la cantidad de pacientes con una neoplasia activa se ha ido reduciendo y hemos pasado de un 35% a tan solo un 10%. En cuanto a los valores de los leucocitos, vemos cómo tanto la linfopenia como la neutropenia están presentes en menos del 10% de los pacientes. Al respecto del episodio COVID, un descenso drástico en el número de pacientes con infecciones severas o críticas, y lo vemos también en los datos de admisión hospitalaria en el centro de la diapositiva. Hemos pasado de un 70% a un 40% y en la UCI de en torno a un 20% al 5%. Respecto al tratamiento, tenemos o presentamos datos sobre todo después de la vacunación, ya que al principio era muy empírico y dependiendo de los centros las pautas podían ser bastante diferentes. Un 40% de los pacientes no reciben tratamiento, en la mayoría de los casos debido a que los facultativos no consideran necesario que reciban ningún tratamiento más allá de, por ejemplo, oxigenoterapia.
Y entre los tratamientos con mayor frecuencia administrados son antivirales o anticuerpos monoclonales. El uso de corticosteroides en solitario está reduciendo y el plasma apenas es notable. Al respecto de la mortalidad, hemos pasado de un 30% a un 5% y en la mayoría de los casos siempre estaba asociada a COVID-19, con o sin incluir también la neoplasia de base. Si nos fijamos en la mortalidad por neoplasia, una reducción drástica podemos observar en el linfoma no Hodgkin, también en la leucemia mieloide aguda, datos estables en la leucemia linfoide crónica y sí que observamos en los datos con vacunación un aumento en mielofibrosis y en tricoleucemia. Si bien es cierto, en los pacientes con cuarta dosis no hemos observado de hecho una mortalidad nula. ¿Y qué factores están asociados con la mortalidad? Bueno, pues no observamos realmente mucha diferencia entre prevacunación y posvacunación. Un incremento de la edad, una neoplasia activa en el momento del diagnóstico de la infección, una progresión de la infección por SARS-CoV-2, especialmente que signifique la admisión en la unidad de cuidados intensivos, y la presencia de dos o más comorbilidades. Al respecto del tratamiento, en general para la posvacunación, un tratamiento solo con corticosteroides puede facilitar la muerte y en el caso de Omicron específicamente un tratamiento en el que no se incluyen anticuerpos monoclonales. Y precisamente a este respecto vamos a ver más datos ahora mismo. Diferencias de mortalidad o de probabilidad de supervivencia dependiendo de la neoplasia, realmente no observamos. En este gráfico se ven las neoplasias con mayor prevalencia y vemos que todo el rato en la mortalidad a 30 días se mantiene más o menos estable. En cuanto al tratamiento, sí que observamos cómo los pacientes que reciben anticuerpos monoclonales, en su mayor parte solamente anticuerpos monoclonales, presentan una mayor probabilidad de supervivencia y los pacientes que la presentan más baja son aquellos que recibieron plasma con o sin corticosteroides. Si nos fijamos en los mismos datos, pero al respecto del estadio del paciente, vemos como el plasma aparece como la opción con menor probabilidad de supervivencia en pacientes sin síntomas, con síntomas leves, también en síntomas severos. Y en pacientes críticos vemos como la mejor opción son los anticuerpos monoclonales con o sin antivirales. En cuanto al trasplante alogénico, podemos ver cómo en su mayor parte son hombres, similar a la población hematológica general, de unos 50 años de edad, sin comorbilidades en el 50% de los casos y en el caso de que existan, estas suelen ser cardiopatías, enfermedades pulmonares, diabetes o tabaquismo. La neoplasia de base, frecuentemente en un 80%, suele ser la leucemia aguda o el síndrome mielodisplásico y los pacientes suelen tener una remisión completa o parcial en el momento del diagnóstico de la infección. El tiempo mediano desde el trasplante hasta la infección o el diagnóstico de la infección es de 268 días. El 50% requiere hospitalización y el 16% específicamente admisión en la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad es menor que en la población hematológica general, un 21%, y esta está asociada a un incremento de la edad, un menor tiempo desde el trasplante alogénico, 3 o más comorbilidades, la presencia de una neoplasia activa y el ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Al respecto de CAR-T, hay alguna pequeña diferencia entre los pacientes sin vacuna y los pacientes con vacuna. Similares o similaridades entre ambos casos: la edad, de 55 a 60 años, el sexo, hombres, sobre todo en los pacientes vacunados, linfoma no Hodgkin como la patología de base y fludarabina y ciclofosfamida como terapia de condicionamiento. La terapia CAR-T en la mitad de los pacientes, en ambos casos, es a base de axicabtagene y la proporción de tisagenlecleucel es mayor en los pacientes sin vacuna que con vacuna. Una hospitalización entre el 70 y 80%, más reducida en el tiempo en los pacientes con vacuna, y la admisión a UCI es mayor en los pacientes sin vacuna, 43% frente a 28%. En cuanto a la mortalidad,
50% en pacientes sin vacuna, 41% en pacientes con vacuna. Y en la mayoría de los casos está asociada a COVID-19. Finalmente, el diagnóstico simultáneo de la neoplasia y de COVID-19 es una figura bastante importante. Hemos hablado en vídeos anteriores al respecto. Se da un 60% en hombres de unos 65 años de edad con dos comorbilidades o más, que normalmente suelen ser cardiopatías o diabetes mellitus. Son pacientes con leucemia aguda o linfoma no Hodgkin, en un tercio cada uno de los casos, y hay una diferencia de 11 días entre el diagnóstico de la neoplasia y el diagnóstico de COVID-19. Normalmente suele ser primero la neoplasia. La hospitalización es requerida en un 85% de los casos y un cuarto de los pacientes terminan en la unidad de cuidados intensivos. No reciben tratamiento para COVID-19 un 62% de los pacientes, y de los pacientes que sí que la reciben nos encontramos con un 16% que reciben corticosteroides y 12 antivirales. La mortalidad en este caso está asociada al incremento en la edad, la admisión en la unidad de cuidados intensivos, la presencia de 2 o más comorbilidades y la falta de tratamiento para la neoplasia. De hecho, ligado a este último dato, los pacientes sin tratamiento de la neoplasia presentan una mortalidad del 42%, mientras que los pacientes con tratamiento de la neoplasia del 27%. Y en este gráfico vemos la probabilidad de supervivencia un poco más claramente indicada. Finalmente, me gustaría invitaros a participar en el registro EPICOV-IDEJA en el caso de que no lo hagáis aún. Los únicos requisitos para los pacientes son que tengan una prueba positiva de COVID-19 y la neoplasia que haya estado activa en algún momento durante los 5 años previos a la infección. Los beneficios que podéis obtener es acceso a una muestra amplia de pacientes hematológicos con COVID-19, de más de 8.000 pacientes en este momento, participar como autores o colaboradores en las publicaciones a las que accedan vuestros pacientes y poder liderar vuestra propia investigación con acceso a toda la muestra. Y aquí os dejamos imágenes de las publicaciones que hemos hecho hasta el momento. Muchas gracias.